Buenas tardes. Espero se escuche bien. Y bueno, vamos a empezar al taller este, que me tocó. Mi nombre es Norma Emilia Mirafuentes Ramón. Yo soy enfermera especialista en rehabilitación y me tocó dar el tema de rol del paciente y el cuidador primario. Más que nada me gustó este tema para dar a conocer un poquito que no nada más es cuidar a nuestros familiares, a nuestros pacientes, sino también cuidarnos a nosotros mismos para poder llevar a cabo esta actividad. Y me gustaría iniciar con esta frase, que es la clave es cuidarse uno mismo. Y bueno, voy a dar clase a voy a dar inicio a este taller. Como datos importantes, pues nada más quería mencionarles que en estas últimas estadísticas sobre el estado de la epidemia del SIDA, en el 2020 tenemos 37.7 millones de personas que vivían con el VIH en todo el mundo. El 1.5 millones de personas contrajeron esta infección. 680,000 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. 27.000.5 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral. 79.3 millones de personas contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia y pues 36.3 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA desde el comienzo de la pandemia. Como generalidades quería mencionarles nada más que el VIH pues afecta a las células del cuerpo, a las células del sistema inmunológico, las cuales utilizan la energía y los nutrientes para crecer y reproducirse. Posteriormente, estas defensas del cuerpo, si disminuyen o están bajas, pues es donde van a aparecer estas enfermedades oportunistas. Es importante saber cómo se transmite el VIH. Creo que muchas veces ya nos los han dicho y hemos escuchado, pero bueno, nada más general. Puede transmitirse pues por sexo sin protección, por transmisión de madre a hijo, por compartir agujas contaminadas, también por transfusiones de sangre contaminadas o trasplantes de órganos contaminados. En esta última, pues se ve ya ahorita un poquito menos porque pues finalmente ya se hace estudios previos para ver realmente si sí o no está la sangre sana. Y el personal de salud, finalmente, pues debemos de tener este cuidado con el uso del desecho de agujas o de la eh, manipulación de secreciones y pues finalmente para evitar que estemos expuestos al VIH. ¿Cómo no se transmite? Pues por mordeduras de insectos, por uso del WC, por besos, por compartir cubiertos y también pues por tocar a alguien. No se transmite el VIH. Es importante saber que cuando nuestras defensas del cuerpo están bajas o están disminuyendo, es decir, que son menores de 200 células CD4, que son las defensas que tenemos, pueden aparecer algunas enfermedades oportunistas. Entre estas enfermedades oportunistas hay muchas áreas o especialidades que se puedan eh, ver afectadas. Bueno, aquí nada más les menciono 5, pero son varias, ¿no? Entre ellas tenemos neurológicas, oftálmicas, dermatológicas, la parte de nutrición que es el síndrome de desgaste y también algunas neumológicas. Vamos a encontrar estas enfermedades como neumonía, sarcoma de Kaposi, tuberculosis, rinitis por CMV, que es el citomegalovirus, entre otras. También, ¿qué son estas enfermedades oportunistas? Pues las infecciones oportunistas son enfermedades que ocurren con mayor frecuencia y son más graves en personas con VIH. ¿Qué quiere decir esto? Como el sistema inmunitario está dañado o están bajitas, es decir, son menores de 200, pues es más probable que se pueda contraer estas infecciones. Hoy en día son menos comunes en las personas debido a la eficacia que tienen los medicamentos para esta patología. Es decir, ya hay muchos tratamientos que nos pueden ayudar a que los CD4 vayan aumentando. Y aún así, algunas personas que viven con el VIH tienen enfermedades oportunistas, pero estas finalmente son porque una, no saben que tienen VIH, o sea, no está el diagnóstico,
no están en tratamiento o también en ocasiones el tratamiento no funciona adecuadamente. Y bueno, para entrar un poquito con el tema del autocuidado, como les mencionaba al inicio, a mí siempre me ha tocado o me ha gustado hablar un poquito que es cuidarnos primero a nosotros para poder cuidar a mi familiar, a mi paciente. Ajá. Si yo no me cuido, finalmente no podemos eh, lograr al 100% cuidar a ellos. Lo podemos hacer, pero ahí ya no habría tal vez un paciente, serían tal vez dos pacientes. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos. Y es importante saber si tienen alguna duda. Está mi compañera también Flora, la cual está en el chat. Le pueden escribir y ella me hace saber y si no al final de la plática se las respondo. Y bueno, para seguir con el tema, pues el autocuidado es el conjunto de conductas habituales que favorecen un buen estado de salud. También son actividades simples y rutinarias que mejoran la calidad de vida, acompañan y potencializan los beneficios de los tratamientos médicos y también es importante que en áreas de tu vida, o bueno, de nuestra vida, tengamos este enfoque del autocuidado, tanto en salud física, mental, emocional, en la parte de alimentación, también la salud sexual, así como también nuestro sueño y descanso reparador. Otra definición del autocuidado es que es el conjunto de tareas que lleva a cabo el paciente en el manejo de su enfermedad crónica, incluyendo aspectos médicos y de conducta y emocionales. Para lograr este objetivo se deben a diversas estrategias de apoyo al autocuidado, que tratan de proporcionar sistemáticamente educación e intervenciones de apoyo que incrementan la aptitud, la confianza del paciente a la hora de controlar su enfermedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el autocuidado tiene que ser ahora con lo de la pandemia, pues como les menciono, ya hemos escuchado, ya hemos visto casi siempre lo mismo, pero pues es algo que tenemos que hacer por siempre. Usar cubrebocas, en este caso ahorita con la pandemia, el lavado de manos que es muy importante, en hidratarnos, en caso de utilizar lo que son pañuelos desechables, pues ponerlos en el bote más cercano, comer sanamente y también ahora con estos cambios de temperatura, pues abrigarnos adecuadamente. El autocuidado puede ser de cuatro tipos. Uno de ellos es el autocuidado físico, que es el dormir, el descansar, el comer sano y hacer deporte. También está el autocuidado emocional, que es el manejo de estrés y también pues tratar de ser positivos nosotros. Está el autocuidado social, que es dar y recibir afecto, ser escuchado y aprender a pedir ayuda cuando la necesitemos. Y por último, el autocuidado cognitivo. Aquí entra más que nada pues la meditación, la relajación, leer, escuchar música que nos guste y finalmente darnos tiempo. En este último de darnos tiempo, muchas veces decimos es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Todos en la vida tenemos 24 horas las cuales podemos hacer muchas cosas y es donde podemos entrar como con todo esto del autocuidado. Podemos organizarnos y finalmente tener este tiempo para nosotros mismos, que es algo sumamente importante. Y bueno, muchas veces surge la pregunta, ahora qué hago, cómo le hago o qué hago. A mí me gustaría enfocarme en 5 temas. Van a ser muy sencillos, no tan largos. En una de ellas, que es la movilidad, que es la que a mí me gusta mucho, es la que me centro un poquito más. En primera, la higiene de manos, pues es la principal vía de transmisión de gérmenes durante la atención sanitaria. Por eso es muy importante y nos están recalcando que lo hagamos para evitar en este caso, tener gérmenes. También la higiene de manos es la medida más importante para evitar la transmisión de estos gérmenes perjudiciales y evitar las infecciones asociadas a la atención sanitaria o en este caso a la atención en casa. Es muy importante que cuando no tengamos agua y jabón para lavarnos las manos, pues usemos lo que es el alcohol gel y así podernos desinfectar. Es importante que al colocarnos este alcohol gel, pues aplicarnos suficiente producto en la palma de la mano, cubrir en todas las superficies,
asegurarnos frotar bien en medio de los dedos y en la palma y en el dorso. Y bueno, esta desinfección pues va a durar de 20 a 30 minutos hasta que se sequen. Muchas veces he visto que se echan alcohol gel, como todavía no se absorbe o todavía no se seca, nos secamos sobre la ropa. Si hacemos esto, no nos ayuda en nada, es como si no nos hubiéramos aplicado alcohol gel. Entonces sí es importante que si todavía siento húmedas las manos, pues seguir como frotando hasta que se seque. En cuanto a la higiene respiratoria, aquí es importante pues el manejo de la tos y bueno, estornudar también adecuadamente. Se recomiendan las siguientes medidas para contener las secreciones respiratorias a todos los individuos con signos y síntomas con infección respiratoria. Es muy importante cubrirnos la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. También es importante usar el cesto más cercano de basura para desechar estos pañuelos utilizados y limpiarnos las manos. Les comentaba, si en dado caso no tenemos agua y jabón, pues utilizar el gel desinfectante para aplicarnos en la mano. Y luego de estar, esto es más que nada después de estar en contacto con estas secreciones respiratorias, también con algunos objetos o finalmente con materiales contaminados. Es importante pues que antes que coloquemos el cubrebocas, también lavarnos las manos correctamente, posteriormente revisar el lado correcto del cubrebocas y pues las manos no deben de tocar la parte interna del cubrebocas. Pasar por la cabeza o por las orejas, las cintas elásticas y el cubrebocas siempre debe cubrir nariz y boca, si no también no hace como la función que se necesita. Muchas veces o que lo traemos más abajo de la nariz o que me lo quito un rato y así. No, realmente para que nos dé esta protección tenemos que cubrir nariz y boca. No tocarlo mientras lo traemos puesto y pues si en dado caso tenemos que hacerlo, pues lavarnos las manos. Y aunque tengamos el cubrebocas y pues estornudamos, es importante colocar con el brazo, con el ángulo del brazo interno para poder estornudar adecuadamente. Y otro tema, pues, o bueno, me gustaría retomar esto, que tomar adecuadamente el tratamiento antirretroviral. Es muy importante que se lleve a cabo en horario establecido tomar este medicamento. ¿Por qué? Porque si no, a veces ya no hace el efecto que realmente se necesita. No debemos suspenderlo. En caso de sentir mareo, náusea, alucinaciones o algún otro malestar, es importante acercarnos con nuestro médico para que él nos indique qué podamos hacer. Nunca suspenderlo nosotros solitos. Si fuese el caso, pues en el momento que se pueda, pues consultar con el médico. ¿Y qué pasa si nosotros suspendemos el tratamiento? El virus se hace más resistente. Entonces, como el virus se hace resistente, si vuelven otras con este mismo esquema, ya no les hace como tal el efecto que se necesita. Entonces vienen esquemas más fuertes y entonces esos, si a lo mejor al inicio sintieron este mareo, náusea y alucinaciones, probablemente con el segundo esquema pudieran ser estas mismas signos y síntomas, o estas molestias y pudieran ser a lo mejor un poquito más fuertes. Entonces, por eso se les comenta muchas veces que no lo suspendan. ¿Por qué? Porque pues justamente se hace esta resistencia al virus. Esta imagen nos muestra que aún con el VIH podemos tener lo que son células CD4. Estos puntitos son las células. Entonces podemos tener de 700 a 1100 CD4, pero pueden ser muchísimo más de 1100. Ajá. Con el paso de los años, como les menciono, si dejamos de tomar este tratamiento, pues estas células del cuerpo, las defensas, van disminuyendo, ajá, hasta llegar a ser menores de 200. Y justamente pues aquí aparece este síndrome, ajá, del SIDA. Y aquí qué pasa es donde justamente empiezan también las enfermedades oportunistas que les había mencionado hace un rato. También algo muy importante es la nutrición y la hidratación. Aquí tiene que ser muy importante una dieta. Debe ser variada, equilibrada, completa y suficiente para que nos aporten tanto energías y nutrientes esenciales para nuestro mantenimiento de un buen estado de salud. ¿Qué quiero decir aquí? Que es importante que
nos hidratemos, que tratemos de comer nuestras tres comidas si se pudiera, en nuestro desayuno, comida y cena, y entre estas tres, nuestras dos colaciones. Ajá. No pasar más de 8 horas en ayuno. ¿Por qué? Porque también esas 8 horas en ayuno nos hacen daño. Ajá. Muchos pacientes nos han dicho, muchas personas nos han dicho, no, es que casi ni como y subo de peso. Sí, subes de peso porque finalmente pasas más de 8 horas en ayuno. Entonces el cuerpo agarra energía de otros órganos del mismo cuerpo y pues finalmente es donde se descompensa. Y finalmente podemos tener alteraciones ya sea de hipertensión, podemos tener diabetes o alguna otra enfermedad, pero finalmente por no llevar a cabo eh, nuestro, nuestra dieta adecuada. Ujú. Y como les mencionaba, hay algo a mí que me llama mucho la atención, que es el movimiento. Eh, Ahora con la pandemia, pues hemos visto que a lo mejor hemos estado mucho tiempo en casa, a lo mejor por algunas situaciones no se pueden mover algunos pacientes, a lo mejor estuvieron hospitalizados y ahorita ya están en casa. Entonces, cuando hay una estancia muy prolongada, pues esto puede aparecer alteraciones musculares y también lesiones por presión o también las caídas por la debilidad. Aquí en este esquema les quiero mencionar que tenemos diferentes prominencias óseas en las cuales si estamos mucho tiempo recostados o sobre ellos, pues podemos ocasionar estas lesiones por presión. Ajá. Entonces aquí en el esquema nos dicen dónde son eh, donde se llegan a realizar o hacerse más estas lesiones, en el sacro, en la escápula, en lo que son también en ocasiones en los glúteos, en los codos, en la cabeza, también en las orejas, en los tobillos, las rodillas. Entonces sí es muy importante que nosotros tengamos este cambio de posición. Es importante que siempre tratemos de estarnos moviendo cada mínimo, cada 2 horas, para que nuestro cuerpo pues finalmente descanse y finalmente no se ocasionen estas lesiones por presión. La movilización de los pacientes comprende las técnicas para colocar y mover correctamente en la cama, así como el movimiento que deben realizar en la habitación o en el transporte a otros lugares, es decir, al hospital. Y esto es a veces en las sillas de ruedas, el bastón, la andadera, camilla o también a veces en la propia cama. Es muy importante que la persona que utilice estos aparatos, pues también que los utilicen adecuadamente. Hay formas las cuales necesitamos colocarnos para que también no nos lastimemos más. La movilización es el movimiento que se realiza sobre una misma superficie, implicando cambios de posición o de situación. Por ejemplo, girarse en la cama. Estos tipos de movilización pueden ser dos, una las activas y dos las pasivas. Las primeras que son activas son aquellas que pueden realizar el paciente por sí mismo, bajo la supervisión del profesional sanitario o en este caso del cuidador primario, con la persona que esté cuidando al paciente. En ellas se mueve tanto articulaciones como grupos musculares o zonas corporales. Para la realización de estas movilizaciones activas pueden emplearse diferentes dispositivos como pesas o poleas. En ocasiones, en cuanto a las poleas, lo que llegamos a hacer o las pesas que tenemos en casa, podemos llenar unos frasquitos de botella con con lenteja, arroz, frijol, con arena, y que esas nos pueden ayudar para manejarlas como pesas y finalmente así poder trabajar lo que son los músculos. En cuanto a las otras movilizaciones que son las pasivas, en este caso son realizadas por el profesional o por el personal, en este caso por la persona o la familiar que esté a cargo del paciente. Estos son en los distintos segmentos corporales, se aplican en pacientes que no puedan realizar ningún esfuerzo. Si nosotros no tenemos una adecuada movilización, pues pasa lo que vemos aquí, que son las lesiones por presión. Estos han sido pacientes ya de hace algunos años que hemos tenido y pues finalmente por no moverlos adecuadamente, pues es lo que llegó a pasar. Eh, Justamente el paciente salió bien, cerraron muy bien estas lesiones con el uso adecuado de algunos apósitos que se utilizaron con los compañeros de aquí del CIENI, compañeras de enfermería, que se hacían curaciones. También, dependiendo el tipo de herida, pues son el tipo de curaciones que se van a realizar y el tipo de apósitos o soluciones que se utilizan.
Pero sí, este paciente salió muy bien, cerraron todas las heridas, pero pues finalmente quedan cicatrices. Y bueno, las zonas, como ya les había mencionado, a sufrir estas úlceras son principalmente en tejidos sobre los que se realiza más presión, es decir, sobre las prominencias óseas, los huesos, como en la rodilla, los talones, los codos. Les mencionaba que también en el sacro, y que es donde se llega a realizar o a hacerse estas lesiones. Es importante que llevemos a cabo cambios de posición. ¿Qué quiere decir aquí? También ahora con todo lo de la pandemia, pues hemos estado también mucho tiempo sentados. También esto a lo mejor no es un buen hábito. Podemos darnos tiempo a lo mejor de 5 minutos de estirarnos un poquito y así podemos estar, aparte de sentado, pues semisentado o estar de lado. Bueno, aquí ya en cama, estar de lado o boca arriba. Y pues, como les menciono, estar sentados, a lo mejor estirarnos un poquito y hacer algunos ejercicios. Ahorita les voy a decir un poquito qué podemos realizar. Las recomendaciones que se les pueden hacer para prevenir estas lesiones por presión, pues es permanecer en cama el menor tiempo posible, movilizarnos por lo menos cada 2 horas y cambiar estos puntos de apoyo. Estos cambios posturales deben de realizarse levantando o rotando lentamente al paciente o a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir aquí? Si nosotros lo hacemos fuerte o lo jalamos, lo arrastramos, pues se genera una fricción y posteriormente se empiezan a lesionar la piel. Y también la mejor posición para evitar estas lesiones es colocar al paciente en decúbito lateral, pero este es un poquito más en la parte de la noche. Es preferible adoptar esta posición para que también pues favorezca tanto el sueño como la respiración. También es importante vigilar los puntos de apoyo, como ya les he mencionado, talones, codos, rodillas, genitales, caderas, orejas, y esto más que nada para evitar que se formen estas lesiones. Colocar algunas almohadillas en diferentes sitios para descargar las zonas de mayor riesgo y también emplear medidas protectoras que reduzcan la presión, como protectores de talones, algunos colchones de aire y almohadillas o algunas toallas. Podemos colocar ya sea una almohada si estamos de lado, entre las piernas, entre las rodillas para evitar que éstas se junten y haga esa fricción y se realice o se haga esa lesión por presión. También es importante mencionarles que el colchón de aire, si se utiliza, eh, no poniendo un colchón de aire, voy a decir, ya no me voy a mover. No, sí. O sea, ese nos ayuda un poco a evitar que haya presión en lo que es la espalda. Pero es importante que nosotros mismos o que nuestro familiar nos pueda ayudar a girarnos un poquito, a movernos, para evitar que se formen estas lesiones. También es mantener una estricta higiene corporal mediante lavado con agua y jabón y secar perfectamente. Nuestra ropa de cama de preferencia siempre estar seca, limpia y sin arrugas. Hidratarnos la piel sobre todo después del lavado, aplicándonos cremas o aceite con masaje suave para estimular la circulación. Podemos ponernos un poquito de aceite como de almendra para que nos haga muy bien la hidratación y conseguir una alimentación e hidratación adecuada. También si no llevamos a cabo esto, se pueden formar algunas alteraciones de la circulación, en lo cual se pueden formar lo que son las trombosis venosas. Aquí en este paciente pues también vemos algunas lesiones que pues finalmente estas alteraciones llevan más tiempo en cerrar. Pero sí es importante que cuando veamos algo así, pues comentarle a nuestro familiar o al médico para que no se hagan más grandes y tener complicaciones. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues uno, como ya les mencioné, ahí hidratarnos adecuadamente, hacernos masaje ligero y también si se puede y es necesario la utilización de medias de compresión. También se pueden formar lo que son edemas, tanto en miembros superiores como miembros inferiores y en las manos y los pies. Aquí, ¿qué podemos hacer? En los pies, pues podemos levantar un poquito, nos podemos recargar en lo que es en la pared, dejarnos unos 10 a 15 minutos para que nos ayude a que este edema, esta inflamación baje un poquito. En cuanto a las manos, pues hacer un poquito de ejercicio, tal vez con una pelota o nada más cerrando y abriendo el puño un poquito para ver también si el edema llega a bajar, a quitarse.
También, como les mencionaba hace un ratito, se pueden hacer algunos ejercicios, ya sea en cama o sentados o ya sea parados. Aquí en este primer dibujo tenemos que puede ser mover el brazo hacia la lateral, es decir, como estoy sentado hacia arriba, em, hacer la flexión moviendo el codo, como doblarla y estirarla, mover los dedos, podemos abrir y cerrar el puño, mover la rodilla y la cadera, que hacer la flexión hacia arriba y hacia abajo. Y finalmente también mover los tobillos. Esto es un dorsiflexión, es decir, hacia un lado, hacia el otro. Ajá. Podemos hacer esto ya sea unas 5 a 10 veces, dependiendo la tolerancia. Si en 5 ya me cansé, me espero un poquito, pero puedo hacer 3 repeticiones de 5 ejercicios de cada uno. Y esto nos va a ayudar mucho a que nuestra circulación mejore. Se puede hacer la flexión y la extensión de miembros torácicos, ir hacia adelante y hacia atrás. La abducción y la aducción es ir hacia enfrente y hacia arriba. También tenemos la flexión y la extensión de miembros pélvicos, los miembros inferiores, los pies. Podemos también subirla y bajarla. Y también hacia atrás y hacia adelante, que es la rotación interna y la rotación externa. También todos estos ejercicios nos pueden ayudar para evitar que tengamos atrofia y debilidad muscular, es decir, que nuestro músculo, este es un músculo normal, igual que este de este lado, que se ve más gordito, es decir, que se está formando adecuadamente. Cuando hay un músculo atrofiado, pues se ve muy delgado. Ajá, entonces tal vez con estos ejercicios, tal vez no vamos a lograr tener tanto músculo, pero vamos a evitar que este músculo se atrofie completamente. Como les mencioné, puede ser la flexión hacia arriba, la misma flecha nos dice cómo, hacia arriba, la extensión hacia abajo, la hiperextensión hacia atrás de la espalda, la abducción hacia arriba y la aducción hacia adentro. Ujú. También nos van a ayudar a evitar que tengamos rigidez articular, finalmente que nuestras articulaciones como lo que es la rodilla, lo que es el hombro o la misma columna se atrofie y finalmente que no nos podamos mover. Entonces, con estos ejercicios evitamos un poquito que pasen estas complicaciones. También espasticidad, es decir, que se nos hagan los deditos hacia adentro. Hay muchas veces que hay pacientes que realmente ya no se pueden mover tanto, pero sí es importante que lo realicemos. Podemos hacer lo que es, si mi paciente lo necesita, que yo le realice estos ejercicios, pues el mismo dibujo nos muestra. Podemos tomar un poquito lo que es la rodilla y el tobillo y hacerlo hacia arriba. También podemos poner un poquito de presión con nuestra misma mano sobre la pierna del paciente y que él intente hacerla hacia arriba. Eso nos va a ayudar a que también pues el músculo trabaje. Ajá. Y finalmente acá es como darnos un poquito como de patada, es decir, hacia enfrente, rotarlo hacia un lado hacia el otro, que es la dorsiflexión, también hacia arriba y hacia abajo. Ujú. Y bueno, ya me gustaría también platicarles un poquito esta parte que es de los cuidadores. En cuanto a los cuidadores, como les mencioné al inicio, muchas veces tengo a mi familiar que se me enfermó y soy la única persona que lo puede cuidar, ¿no? Ni modo, a mí me tocó, entonces aquí es decir, sí lo cuido, pero también me cuido a mí. Entonces, no es decir nada más mi paciente es importante, yo soy importante, mi familiar o mi paciente es importante. Ajá. ¿Por qué? Porque si les decía, si yo estoy bien, mi familiar va a estar bien. Muchas veces nos ha pasado eso, que el familiar da todo por que su paciente esté bien, pero ellos es donde vienen las otras complicaciones. Ajá. Entonces es importante ver esta parte, cuidarnos. Y les voy a mencionar un poquito de los cuidadores. ¿Qué tipo de cuidadores hay? En primera está el cuidador primario. Este cuidador primario puede sufrir algún síndrome y ese síndrome lo conocemos como el síndrome de sobrecarga del cuidador. Es un problema de salud pública que afecta a nivel físico, también psicológico, social y económico. A un gran número de cuidadores hoy en día es el que se ve afectado, repercutiendo negativamente también a su entorno y en especialmente a la persona que dedican sus cuidados. El cuidar a un paciente es un proceso dinámico que requiere una serie de atenciones y tareas. También estas se incrementan paulatinamente dependiendo de la duración y de la enfermedad. En ocasiones, la persona encargada de proveer dicha atención y asistencia al paciente y al cuidador, y en más del 70% de los casos, este proceso tiene una duración mayor a un año. Ajá.
O sea, después de un año ahí siguen hasta que pues o mejoran o es todo lo contrario. Ujú. Y les digo, ahí ya no es un paciente, ya serían dos pacientes. Esto es derivado en una pérdida progresiva de las capacidades físicas y cognitivas del paciente. Por eso a veces es más de un año de atención. La dependencia total o parcial que éste desarrolle requiere de los cuidados de un cuidador principal o primario asociado a una persona que guarda una relación directa con el paciente, normalmente en su entorno familiar. El síndrome de sobrecarga del cuidador es un trastorno caracterizado por las alteraciones físicas, psicológicas, sociales y económicas que genera en los cuidadores familiares. Esta sobrecarga generada por afrontar de manera súbita esta responsabilidad, ofrecida a menudo sin un límite de horarios, es decir, que como que está las 24 horas ahí el cuidador primario. También genera en la persona un desgaste que puede ir desde el desarrollo del aislamiento social, ansiedad, depresión y también se puede agudizar estos cuadros de enfermedades ya existentes. En cuanto al cuadro clínico que puede presentar el cuidador primario, pues son varios. Aquí les menciono algunos. Entre ellos, pues la sintomatología es multifactorial, provocando que los cuidadores primarios desarrollen estos síntomas como ansiedad, depresión, fatiga, insomnio, irritabilidad, cefalea, que es el dolor de cabeza, sensación de soledad, problemas cardiovasculares, entre ellos, como les mencioné, podemos ser hipertensos, diabéticos. Ajá. Entonces es común la presencia de extenuación emocional, sentimientos de culpa, también el cuidador primario puede tener insatisfacción personal o insensibilidad afectiva por parte de los cuidadores primarios. Y esto puede desembocar en sentimientos y actitudes negativas hacia el paciente dependiente. En ocasiones sí llegan como al límite y a veces pues pasa todo esto, que ya no saben qué hacer y tienen estas actitudes negativas. El estrés y la fatiga que el cuidador primario se acumula debido a la lucha diaria que supone el cuidar del paciente, es decir, el familiar, desemboca en un desgaste físico y emocional. Esto genera en el cuidador una sensación de pérdida del control sobre su vida, derivado de la desmotivación, depresión y ansiedad que provoca el nuevo rol adquirido. También, además, debemos añadir las tensiones, los conflictos intrafamiliares que se llegan a crear a causa de estos gastos y la disminución de ingresos económicos, debido a que el cuidador primario suele dejar de trabajar fuera del hogar. Y en los casos más avanzados es posible que el lazo entre el cuidador primario y el paciente se vea afectado por un rechazo hacia este último. Y en ocasiones pueden ser actitudes violentas, así como también pueden presentar problemas legales, laborales y económicos. Es decir, que a veces el cuidador primario pues está ahí, como les menciono, las 24 horas, pero pues finalmente el desgaste ya es también para él. También en otras ocasiones, pues si a lo mejor nada más es un solo cuidador primario, ahí qué pasa, pues si te dedicas a cuidar al paciente, a veces no hay esta parte de la economía, pues hay que pagar luz, renta para comer y todo eso. Entonces finalmente es donde se ve toda esta como alteración en la familia y finalmente pues es donde ya no pueden seguir adelante o cuidan a su familiar o paciente o se van a trabajar. Entonces, por eso les menciono que es para mí así fundamental enseñarle a mi familiar, a mi paciente, que se mueva, aunque sea, si puede mover un poquito los dedos, aunque sea pueda mover muy poquito los brazos, a moverlos igual. Si se puede caminar a lo mejor del sillón un poquito al comedor o a alguna silla, pues que se mueva lo mínimo, obvio, siempre cuidarlo, pero nosotros enseñándole a que ellos pueden, así nosotros podemos lograr avanzar y también que no nos afecte. Como les mencionaba, hay diferentes clases de cuidadores. El concepto de cuidar pues hace referencia a dos puntos importantes. Uno, que es la capacidad de realizar actividades diarias y dos, el cubrir las necesidades sanitarias o básicas del individuo. ¿Por qué? Porque aquí finalmente está desde que a lo mejor lo despierto, lo baño, lo cambio, lavo la ropa, le doy de comer, le doy sus medicamentos. O sea, son muchísimas actividades que se realiza al paciente y aparte lo que hay que hacer tal vez en casa. Entonces estas actividades pues son muchísimas, por eso hay que intentar hacerlo nosotros mismos como paciente
O si estoy enferma, hacerlo yo y posteriormente, si no lo puedo hacer, a lo mejor mi familiar me va a ayudar, pero intentar que lo realice. Ujú. Si no lo intentamos, pues finalmente es donde también pues se hacen como más difícil las cosas. Ajá. Entonces es donde viene la dependencia al 100%. Ajá. Es necesario el saber diferenciar entre las clases de cuidadores, ya que las herramientas de afrontación, habilidades y responsabilidades en cuanto al paciente que es dependiente de cada uno son diferentes. Por ello, vamos a diferenciar entre varios tipo de cuidadores. Están los profesionales, no profesionales que son informales o familiares, también los cuidadores principales y los cuidadores secundarios. El primero, que es el cuidador informal primario, pues suele tratarse de un familiar directo del paciente dependiente, pueden ser su cónyuge, hijos, hermanos o hasta su mamá o su pareja. Ujú. En la mayoría de los casos, una mujer se caracteriza por asumir la total responsabilidad del cuidado y las tareas que lo implican. Normalmente sin un límite de horarios, que era lo que les mencionaba, que pueden ser las 24 horas del día, y con un alto grado de compromiso. No recibe remuneración económica por el trabajo ni tiene formación específica sobre el tema. También es importante que ver el segundo, que es el cuidador informal secundario. Él se trata de un apoyo importante para el cuidador primario. Aquí ya estamos hablando de que está mi paciente, está el cuidador primario y posteriormente está el cuidador secundario. A lo mejor primero estoy yo como paciente, posteriormente está a lo mejor mi mamá y ya el cuidador secundario puede ser mi hermana. Mi hermana va a ayudarle a mi mamá para que mi mamá me ayude a mí. Esto va a ser disminuyendo con ellos la carga del cuidado y suele tratarse de personas del círculo cercano, como les mencionaba, familiares o amigos, y se encarga de aportar herramientas y apoyo emocional a él. El nivel de responsabilidad en cuanto a los cuidadores es menor, su exigencia disminuye considerablemente y la carga del síndrome de sobrecarga del cuidador pues va a disminuir. Está el cuidador no profesional formal. Aunque este cuidador tampoco tiene una formación específica, a diferencia de los anteriores dos casos, presenta sus servicios, pero en este caso sí va a haber una remuneración económica, es decir, ya le están pagando para que realice estas actividades. Y finalmente es una solución a veces utilizada como recurso de apoyo o sustitución del paciente. Ajá. Es importante también saber que de estos cuidadores profesionales, no profesionales, informales e informales, pues a veces nada más hay una sola persona, ¿no? La que está con nosotros. Entonces, es importante que como paciente no le dejemos como el trabajo al 100%. Les menciono que intentemos estar ahí con nuestro familiar o nuestro paciente lo que se puede y finalmente no dejarnos a nosotros a un lado. Y también si a mi paciente le digo, tienes que comer, sí, yo también tengo que comer, ajá, o sea, come mi paciente, pero también como yo. Si mi paciente toma agua, pues yo también, sí, o sea, finalmente estarnos checando los dos para que realmente esto se lleve a cabo y finalmente salgan adelante ambos. Porque si no, a veces ya no es un solo paciente, ya ahí hablamos de dos pacientes. O sea, a lo mejor mi paciente que salió por hipertensión o a lo mejor por diabetes, ya lo cuidé mucho, pero a lo mejor yo me desvelé, no comí bien, no dormí bien, entonces ahí yo ya tengo algunos otros problemas. A lo mejor a mí también ya me pudiera dar alguna otra enfermedad por también no cuidarme. Ujú. Y bueno, solamente quiero mencionarles también que existen diferentes tipos de grupo de apoyo. Entre ellos, bueno, aquí al CINI tenemos el apoyo el área de psicosocial, que finalmente siempre han estado abiertos a apoyar al paciente. Sabemos que pues a veces tienen mucho trabajo, pero finalmente ese grupo o el grupo del CIENI siempre ha estado ahí para que ayuden al paciente. Ujú. Y también está lo que es la resiliencia, que es la capacidad que tenemos para sobreponernos a la adversidad y salir fortalecidos aún en casos extremos. Esta se trata de todas aquellas actitudes, herramientas, habilidades y capacidades que nos son útiles para poder lograr tanto metas, tomar decisiones y también mejorar relaciones personales. Y son conductas y pensamientos, tanto acciones que cualquier persona puede aprender y desarrollar.
Entonces, es muy importante, bueno, quiero que se queden como eh, con esto, que es muy importante que nosotros mismos nos cuidemos para cuidar a todos los que queramos cuidar o apoyar en este caso. Ujú. Y ya nada más para finalizar, pues podemos desarrollar habilidades que no den una alternativa en la forma de observar y vivir la vida. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar la forma de entenderlo y de esta manera crecer a pesar de momentos de adversidad. Entonces, si a lo mejor ya me di cuenta que yo puedo hacer, a lo mejor yo solito comer, pues yo solito como. Si me puedo yo solito vestir, yo solito me visto. Ajá. Entonces, me encantaría que se quedaran siempre con esto, que nos cuidemos nosotros mismos, que no estemos, a lo mejor sí estoy con mi familiar cuidándolo, pero que no me deje yo a un lado. Ajá. Es muy importante esta parte. Espero que bueno, sería todo. Aquí les dejo mi correo por cualquier cosa. Muchas gracias por estar en este taller. Y finalmente, cualquier duda, me gustaría que se le hicieran a saber a mi compañera Flor, que es la que está en el chat, o si no, ahorita las contestamos si en dado caso tienen, o mandármela por correo. Y pues ya para terminar, quiero recordarles que por favor, si desean ser sujetos a recibir una constancia de participación por estar en este taller, pueden llenar un formato o un formulario de registro y contestar unas sencillas preguntas pues finalmente sobre del tema. Ajá, y está en enlace abajito de donde está el video y esta opción estará disponible hasta el día 6 de agosto y las cartas se enviarán el 9 de agosto. Entonces, en este caso, no sé si tengan alguna duda que quieran que les respondan. No sé si mi compañera Flor ya también me apoyó. Nada, entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí. También por mis compañeros que han apoyado en estas actividades, el área de psicosocial, y también pues a mi compañero Omar que también nos ha apoyado para que se lleven a cabo estos talleres. Por mi parte sería todo y pues muchísimas gracias.